macizo óseo está conformado por 14 huesos, de los cuales en este video les hablaré sobre la mandíbula y el hueso cigomático, además de una pieza ósea muy interesante como lo es el hueso hyoides. Mi nombre es Romina Pilligua, estudiante del primer semestre en la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Como primer punto tenemos el hueso cigomático. Es un hueso par, asimétrico, y sus relaciones es con el hueso frontal, el ala mayor del esfenoides y la apófisis cigomática del temporal. El hueso cigomático, o también conocido como hueso malar, está ubicado en la parte superior y lateral de la cara, lateralmente al hueso maxilar. Su forma es cuadrilátera y aplanado de lateral a medial, y para su estudio vamos a encontrar 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Como había mencionado, en este hueso encontramos 2 caras, tenemos una lateral y una medial. Su cara lateral va a ser cutánea y tiene forma convexa y lisa. Esta cara da inserción a los músculos cigomático mayor y menor, y también presenta el agujero cigomático facial del conducto cigomático temporal por donde va a pasar el nervio temporocigomático, que es rama del ramo orbitario del nervio maxilar. Su cara medial para su estudio comprende 2 segmentos, uno anterior o articular, por el cual se va a unir con el vértice entroncado de la apófisis cigomática del hueso maxilar. Y también tenemos otro segmento, denominado posterior o temporal, por el cual va a estar en relación superiormente con la fosa temporal e inferiormente con la fosa infratemporal. El borde anterosuperior u orbitario de este hueso va a formar parte infraorbitaria y lateral del borde orbitario. Algo a destacar de este borde es que encontramos la apófisis frontal del hueso cigomático, donde observaremos 2 caras, una medial y otra lateral, y un borde posterior. La cara medial de esta apófisis presenta el orificio de entrada del conducto cigomático temporal mencionado anteriormente, y esta cara medial va a formar parte de la pared lateral e inferior de la órbita, mientras que en su cara lateral va a pertenecer a la fosa temporal. Cerca de su borde anterior encontramos el agujero cigomático orbitario, y por último de esta apófisis encontramos el borde posterior, que de superior a inferior se articula con el hueso frontal, el ala mayor del hueso esfenoides y el hueso maxilar. Borde posterior superior o temporal. Se lo puede diferenciar ya que es contorneado en forma de S, y este borde da inserción a la fascia del músculo temporal. Su borde anterior inferior o maxilar coincide con el borde anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática del hueso maxilar. El borde posterior inferior o maceterino, este borde es rugoso, grueso y da inserción al músculo macetero. En el hueso cigomático también encontramos 4 ángulos. Su ángulo superior, que se articula con la apófisis cigomática del frontal, su ángulo inferior y anterior, que corresponden a los ángulos inferior y anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática que encontramos en el maxilar. Y por último tenemos el ángulo posterior, que se articula con la apófisis cigomática del hueso temporal. Para una correcta posición del hueso debemos colocar lateralmente la cara más lisa y convexa, hacia adelante la superficie en forma de semiluna, que es parte del borde orbitario, y hacia abajo y horizontal la parte más estrecha del hueso. Y es así como podemos definir que la imagen que están observando es el cigomático derecho. En esta imagen aquí podemos apreciar el hueso cigomático. Se puede visualizar su ángulo superior, sus ángulos anterior e inferior y su ángulo posterior. En la imagen de acá, aquí podemos notar el ángulo posterior del hueso cigomático articulándose con la apófisis cigomática del hueso temporal. La mandíbula, o también llamado maxilar inferior, es un hueso impar, por lo tanto va a ser simétrico. También es medio y móvil. Se encuentra situado en la parte inferior de la cara. Para una correcta posición del hueso mandibular hay que colocar hacia adelante la porción convexa del cuerpo y en un plano horizontal y hacia arriba el arco alveolar. De esta manera queda en la correcta colocación el hueso mandibular. Este hueso para su estudio se lo divide en 2 partes o porciones. Tenemos el cuerpo y las ramas mandibulares, o también llamadas ramas ascendentes. El cuerpo o parte central tiene forma de herradura abierta hacia atrás y presenta para su estudio 2 caras, una anterior y otra posterior, y 2 bordes, uno superior o alveolar y otro inferior libre. La cara anterior es convexa y vamos a encontrar la sínfisis mandibular, e inferiormente a esta vamos a observar la protuberancia mentoniana. A la altura del segundo premolar se encuentra un orificio denominado agujero o foramen mentoniano, por donde pasan vasos y nervios del mismo nombre.
Hacia abajo del mismo se encuentra la línea oblicua externa, donde se va a insertar el músculo depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca y el músculo platismo. En la cara posterior se puede notar varias particularidades. En esta cara cóncava tenemos la sínfisis mandibular, superiormente las espinas mentonianas, para la inserción de los músculos genioglosos. Lateralmente tenemos la línea oblicua interna, para el músculo milioideo, y superiormente delimita un espacio denominado fosa sublingual, para la glándula sublingual, e inferiormente la fosa mandibular para la glándula submandibular. Como habíamos mencionado, el cuerpo de este hueso tiene bordes. Tenemos el borde superior, o también conocido como borde alveolar. Es para la articulación con los dientes, y cabe destacar que esta articulación es de tipo gonfosis. El borde inferior es redondeado y a cada lado de la línea media está la fosita digástrica, para el vientre anterior del músculo digástrico. En las ramas mandibulares o ascendentes podemos notar que cada una tiene forma rectangular, y para su estudio va a presentar dos caras, una lateral y otra medial, y también cuatro bordes, superior, inferior, anterior y posterior. En sus caras, la cara lateral presenta rugosidades para la inserción del músculo macetero, tanto así que en su cara medial también va a presentar rugosidades, pero para la inserción del músculo pterigoideo medial. Además presenta un canal o surco milioideo donde va a pasar vasos y nervios del mismo nombre. Y superiormente en esta cara encontramos el conducto mandibular, o también denominado orificio superior del conducto dentario, para el nervio y los vasos dentarios o alveolares inferiores. Por delante de este conducto se encuentra la língula mandibular, que va a dar inserción al ligamento esfenomandibular. Dentro de los bordes de las ramas mandibulares, había mencionado que teníamos un borde posterior, o también conocido como borde parotídeo. Este se caracteriza por ser redondeado y va a tener relación con la parótida, de ahí viene su nombre. También tenemos un borde inferior que se continúa anteriormente con el borde inferior del cuerpo, y la unión del borde inferior con el borde posterior se le denomina ángulo de la mandíbula o gonio. En su borde superior encontramos dos salientes, una posterior donde va a estar la apófisis condilar y una anterior para la apófisis coronoides, y estas van a estar separadas por la escotadura mandibular. La apófisis condilar es una eminencia alargada cuyo eje mayor se dirige de lateral a medial y anterior a posterior. En ella se aprecia una cara superior denominada cabeza de la mandíbula o cóndilo de la mandíbula, cuyas vertientes se articulan con el hueso temporal. Inferiormente a este cóndilo presenta un cuello, y por delante de este una fosita subcondilia para la inserción del músculo pterigoideo lateral. La apófisis coronoides es de aspecto triangular, y en su cara lateral podemos notar que es lisa, mientras que en la cara medial de esta apófisis encontramos la cresta temporal, y podemos notar que tiene un vértice de romo. Esta apófisis da inserción al músculo temporal. También teníamos la escotadura sigmoidea o mandibular. Esta es profunda y cóncava, por donde van a pasar nervios y vasos macetéricos. Por último tenemos al borde anterior, que se bifurca inferiormente formando dos labios o crestas, una medial denominada cresta bucinatriz que da inserción al músculo bucinador, y también tenemos una cresta lateral denominada cresta temporal. A continuación tenemos la anatomía en imágenes. En esta imagen aquí tenemos al hueso y podemos notar el borde inferior y su borde posterior, que la unión de estos bordes dan el ángulo mandibular, o también conocido como gonio. También podemos apreciar aquí la apófisis coronoides y el cóndilo mandibular, y quien nos separa estas dos estructuras, la escotadura sigmoidea, o también llamadas escotadura mandibular. Aquí tenemos una radiografía de cráneo de frente, donde podemos notar el hueso mandibular, o también conocido como mandíbula. Aquí se aprecia su cuerpo y sus ramas ascendentes o laterales. El hueso hyoides es uno de los más desconocidos y a la par más influyentes en la zona craneal, cervical y dorsal, teniendo por ello un papel fundamental en el movimiento de la cabeza, tórax, mandíbula, boca y lengua, y en funciones tan importantes como la masticación, la deglución y la fonación. Para su descripción anatómica, el hueso hyoides es un hueso impar, central y por lo tanto será simétrico. Su ubicación es en la parte anterior del cuello, por encima de la laringe, por delante de la faringe y por debajo de la mandíbula. Cabe destacar, y como podemos observar,
Este hueso está aislado de todo el esqueleto y es que es el único hueso del cuerpo humano que no se articula con otro hueso, debido a los músculos y ligamentos que toman inserción en él. Para el estudio de este hueso encontraremos un cuerpo y astas mayores y menores. En el cuerpo del hueso hyoides, que tiene forma cuadrangular, presenta un borde superior que presta inserción a la membrana hioglosa, que es una estructura osteofibrosa de la lengua. También tiene un borde inferior para la inserción de los músculos infrahyoideos, tales como el esternoioideo, homoioideo, tiroioideo y también la membrana tiroidea. Y los bordes laterales que tienen conexión con las astas mayores y menores. En el cuerpo también encontramos una cara anterior y posterior. La cara anterior de este hueso presenta dos crestas, una vertical y otra transversal. Esta cara presta inserción para los músculos genioioideo, algunos fascículos del músculo geniogloso, para el miloioideo, estiloioideo, mientras que en el músculo digástrico no entra en contacto directo con el hueso hyoides. En su cara posterior va a prestar inserción al músculo tiroideo y al ligamento hioepiglótico. Las astas mayores del hueso parten de los bordes laterales del cuerpo y se dirigen hacia atrás y hacia afuera. En esta asta se describen dos caras, una superior e inferior, y un vértice conocido también como tubérculo de las astas mayores, y que presta inserción al ligamento tiroideo lateral. También encontramos dos bordes. Tenemos uno lateral para el músculo tiroideo y otro medial para la membrana tiroidea. Como había mencionado, estas astas tienen una cara superior que va a prestar inserción hacia afuera para el músculo hiogloso y hacia adentro para el músculo constrictor medio de la faringe, mientras que en la cara inferior va a prestar inserción a la membrana tiroidea y al músculo tiroideo. Las astas menores del hueso hyoides tienen forma de unos pequeños cuernos que dan inserción al músculo constrictor medio de la faringe, y en el vértice de estas astas se inserta el ligamento estiloioideo. Les había mencionado que el hueso hyoides se encuentra aislado de todo el esqueleto humano. Sin embargo, tenemos una excepción, que no es común, ya que sucede en el 2% de la población, y es cuando el hueso hyoides se articula con el hueso temporal. ¿Pero cómo sucede esto? Bueno, como punto importante tenemos que el ligamento estiloioideo viene a osificarse. Todo comienza embriológicamente. Las estructuras proceden del hueso hyoides y del ligamento estiloioideo. Se originan a partir del cartílago de Reichert. Entonces, cuando sucede algún tipo de anomalía a nivel de este cartílago, el ligamento estiloioideo viene a osificarse y su trayecto es superiormente desde la apófisis estiloides del temporal e inferiormente en el vértice de las astas menores del hyoides. Y es así como en esta ocasión el hueso hyoides viene a articularse con el hueso temporal. Finalmente, el aparato hyoideo va a estar dividido en tres segmentos: estiloial, que corresponde a la apófisis estiloides; ceratoial, que sería el ligamento estiloioideo ya osificado; y el segmento hipoial, que corresponde a la asta menor del hyoides. Este hueso es conocido como el pivote de la comunicación, debido a que proporciona un punto de apoyo que permite a los huesos temporales y a la mandíbula movilizarse por medio de los grupos musculares. El hueso hyoides juega un rol muy importante en las funciones de deglución, respiración y fonoarticulación. Una mala posición del hueso podrá provocar un desequilibrio en las funciones mencionadas anteriormente.